Muy bien. Vamos a irnos a Lucas 23. Lucas 23. Muy bien, dice el 32, Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. ¿Quién más lo puede leer? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. ¿Sí estamos? Ahí está una de las palabras que Cristo dijo en el 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Bueno, cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, dice que pasaban los religiosos principalmente y le empezaban a insultar. Si eres el Hijo de Dios, si eres el profeta, si eres el Mesías, a ver, desciende de la cruz, haz obra milagrosa. Y se escucha a Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Bueno, debemos de entender nosotros que los fariseos, los religiosos, sí sabían lo que estaban haciendo. ¿Estamos escuchando, hermanos? ¿Están poniendo atención? Ellos en muchas ocasiones fueron a interrogar al Señor Jesucristo con respecto a su doctrina. Y le preguntaban, ¿quién te da esa autoridad? Y el Señor les respondía y le decía a Cristo: ustedes pueden checarlo con el Antiguo Testamento, examinen quién soy yo. Y el Señor les hablaba abiertamente quién era. Entonces, cuando Cristo Jesús estaba colgado en la cruz y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esas palabras no iban referidas a los religiosos. ¿Están acá, hermanos, despiertos? Muy bien. Vamos nosotros, por favor, a lo que nos dice en Levíticos. Vamos a Levíticos. En Levíticos. ¿Están ahí? Muy bien. 4. Levíticos 4. Sí. Ahí nos habla acerca del sacrificio. 4:1 al 3. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Dios, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, que el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Dios por su pecado habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Amén. Estamos 4:1 y 2. Habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Dios sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Dios por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Otra vez, ponga atención en el 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Señor sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Amén. ¿Si estamos acá? Bueno, otra vez, ¿quién lee el 2, por favor? El 2. Habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Dios sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas. Amén. Pecare en los mandamientos de Dios, pero lo hiciere. Vamos a Números, a Segundo de Reyes. Vamos, quiero que me acompañen a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes. Amén.
5. Amén. 16. Segundo de Reyes 5:16. Ahí estamos. Vive Dios, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Sigue. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Dios. Amén. ¿Sí estamos ahí? En esto perdone Dios a tu siervo, dice el 18, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre su brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Dios perdone en esto, que dice, a tu siervo. Amén. ¿Qué estaba cometiendo ahí Naamán? Estaba cometiendo un pecado de hierro, pero a causa de su trabajo estaba llevando a cabo esto. Dice el 18, en esto perdone Dios a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, era el ídolo de los sirios, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Dios perdone en esto, que dice, a tu siervo. O sea, está cometiendo pecado, está quebrantando el mandamiento. Él había dicho que se iba a convertir al judaísmo, a guardar la ley, pero en los mandamientos dice, no te inclinarás ni honrarás a dioses ajenos. Pero por su trabajo, Naamán dijo, ¿sabes qué? No queda de otra que tengo que hincarme. Ese es pecado de hierro. ¿Están escuchando? Que no es porque él quiera, no es porque él desea hacerlo, sino que es obligado a causa de su trabajo. Si están escuchando, hermanos, pongan atención. Muy bien, ahora, entonces, sigamos viendo lo que nos dice, por favor, en Hechos. Vamos a Hechos. Ahorita, si tienen preguntas, vamos a dar tiempo a las preguntas. Hechos 14. Sabe bien usted que esto es un estudio. En el estudio usted puede preguntar. Hechos 14, versículo 16, 17. A ver, ¿quién me ayuda a leer? En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿A cuál llegaron? Si bien, escuche el 16, en las edades pasadas, en los tiempos pasados, amén, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En las edades pasadas, ¿a quién podemos mencionar? Podemos mencionar todas las culturas antiguas, olmeca, maya, azteca, amén. Todas las culturas que existieron en diferentes naciones, dice la palabra en el versículo 16, en las edades pasadas, él que ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Entonces, cuando las personas cuestionan a la Biblia y dicen, ¿y qué va a hacer Dios con los mayas? ¿Qué va a hacer nuestro Dios con los olmecas que nunca escucharon el Evangelio? ¿A poco los va a aventar al infierno? Ahí está, no tiene sentido. No, espera. Dice la palabra que él mismo permitió que anduvieran en sus propios caminos. Ahora, dice el 17, si bien, ¿qué cosa? No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría, ¿qué dice? Nuestros corazones. Amén. ¿Sí estamos ahí? Ok. Vamos a continuar. Ahí mismo en Hechos 17, vamos a Hechos 17, versículo 29. Amén. Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de Dios,
no debemos pensar que Dios es semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. ¿Estamos acá? ¿Cómo consideraban nuestros antepasados, los antepasados, las culturas antiguas, a Dios? En una piedra lo representaban como una mujer, lo representaban como un ser enorme de 2 metros, de mucho tonelaje. Ellos decían, así es nuestro Dios, ese es el Dios de la lluvia, de la guerra, de todo, ¿no? Y dice el 26, fíjate lo que dice el 29, perdón. Siendo creación de Dios, no debemos de pensar que Dios es semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. ¿Amén? O sea, Dios dejó que en las edades pasadas, ¿qué dice? La gente anduviera en sus propios caminos. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Que dice que ese es Dios, el Dios del, ¿cómo le llamaban antes a la guadalupana? ¿Recuerdan? Tonaltzin. 2 serpientes unidas ahí. Esa es nuestra Dios madre. Ese es el Dios de la guerra. Ese es nuestro Dios principal, Huitzilopochtli. Y dice, cuando llega el Evangelio, dice Cristo, no se debe de pensar que Dios es como el oro, como la plata, ¿qué más? Como piedra, ¿no? Entonces dice, saca de tu pensamiento que Dios lo puede representar en una cruz, en el rostro de una persona barbuda, un delgado, un güero, ojos verdes. No, dice, Dios no es así. ¿Están escuchando? Sino que esa idea nos la ha vendido la religión que ha gobernado durante siglos. Pero dice la palabra, no, Dios no es así. Dios no es como tú, no es como yo. Dios es omnipotente, omnipresente. Y como decíamos, nada más entre paréntesis, Dios no se puede medir porque es muy ancho. La palabra ancho queda corto, es muy alto. ¿Cómo podemos representar algo que sale de nuestra comprensión? Imposible. ¿Están escuchando? Por eso dice la palabra, no es oro, no es plata, no es escultura. Pero entonces, ¿qué hacemos con los mayas? Dice el Señor, déjalos. Yo permití que anduvieran en esos caminos. ¿Estamos escuchando? Muy bien. Ahora el 30, ¿qué dice el 30? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Pero Dios, habiendo pasado, ¿qué? Por alto. Pasado por alto los tiempos. ¿Qué es eso de pasar por alto? ¿Qué es eso de pasar por alto? ¿Qué es eso de pasar por alto? ¿Están escuchando? ¿Qué es eso de pasar por alto? No serán llamados a juicio. A ver, que vengan los mayas. ¿Por qué adoraban a esa piedra? No. Dice que el Señor lo pasó por alto. No que adoraban a Tonaltzin. Le rendían culto a Tonaltzin, le rendían culto a las cabezas olmecas. ¿Están acá escuchando? ¿Qué dice el Señor? Los pasó por alto. ¿Ven? Entonces, ¿por qué las personas se quedan atascadas ahí? ¿Y qué va a hacer el Señor con los apaches que estaban desde Zacatecas hasta lo que es Estados Unidos, toda esa parte? ¿Qué va a hacer con los nativos que están en Canadá, en Australia? ¿Qué van a hacer con esos? ¿Qué va a hacer Dios si no conocieron la palabra? Ahí dicen las Escrituras, habiendo pasado por alto, o sea, que no los va a llamar a juicio. ¿Está comprendiendo? ¿Y por qué no los va a llevar a juicio? Porque dice la palabra que cuando Él estaba colgado en la cruz, ¿qué palabras dijo Él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros debemos de entender el trasfondo de las palabras que estaba diciendo el Señor Jesús en la cruz. No estamos escuchando a alguien que estaba delirando y que ya no sabía lo que estaba diciendo, no. Todo lo que estaba diciendo se estaban cumpliendo. 7 palabras. El número 7 en la Biblia es referente a Dios. Y cuando decía el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí Cristo estaba sacrificando su cuerpo. ¿Por quién? Por los mayas, por los olmecas, por los toltecas. ¿Por quiénes más? Por los apaches, por los indios, en diferentes partes del mundo. Todas esas personas que no conocieron el Evangelio de Jesús, ellos también fueron redimidos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Están entendiendo? Por eso le decía al inicio, cuando Cristo estaba colgado en la cruz y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, dicen muchas personas, ¿vistes cómo el Señor le dijo, habló de los fariseos que aunque le estaban pegando, dijo, perdónalos? No le estaba diciendo a ellos, sino que el trasfondo de la palabra se refería a quienes,
aquellos que habían cometido pecado de ignorancia. Ignoraban. ¿Cómo iba a saber un azteca? ¿Cómo iba a saber un maya? ¿Cómo iba a saber un apache del Evangelio de Jesús? ¿Cómo iban a conocer acerca del Antiguo Testamento? ¿Qué iban a saber acerca de Abraham, de Elías, de Jeremías? No sabían absolutamente nada. Ellos adoraban nada más a las estrellas. Amén. Y adoraban a la piedra, al sol, a todo eso. Pero por eso el Señor fue a morir a la cruz por ellos. Ignorancia. Pecado de ignorancia. Amén. Si estamos, pero lea el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de... Ok, ya pasó. ¿El tiempo de qué? De la ignorancia. Ahora levanta tu cara. Tú ya no eres ignorante. Somos descendientes de los mayas, somos descendientes de los zapotecas. Amén. ¿Sí o no? Somos descendientes de ellos. Aquí Oaxaca principalmente se pobló de zapotecas. Es grandísimo su extensión. Llegaron hasta el Istmo. Aquí, todo lo que conocemos, Mozacchila, Monte Albán, Montezuma, todas esas partes, todo era muy grande. Los aztecas, todos ellos, dice el Señor, yo los pasé por alto, porque eran ignorantes. Pero ¿quién de aquí es ignorante de Cristo? ¿Quién de aquí es ignorante? ¿Quién de aquí ignora de Jesús? Nadie ignora. Que ignores el Evangelio o que ignores la invitación que el Señor te hace, es muy indiferente, pero ya has escuchado de Él. Pero estas personas que no sabían nada del Señor, ignorantes. ¿Cómo el Señor los va a llamar a juicio? A ver, ven para acá. ¿Por qué adorabas a esta piedra? Pues yo no sabía del Evangelio. Amén, yo no sabía. Vamos a ver en Romanos capítulo 2. Romanos 2. Amén. 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Ve usted? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Lo escucharon? ¿Ya lo encontraron? Porque todos los que sin ley han pecado, pues sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. ¿Lo vieron ustedes? Está resuelto el problema. Yo no sé por qué la gente, escuche bien, y que se hacen creer doctos y muy inteligentes y quieren derribar los argumentos bíblicos. A ver, se preocupan por los mayas, esas culturas que ya pasaron, y no se preocupan por su situación, o sea, no se preocupan por su vida. ¿Qué están haciendo? ¿Y qué va a hacer el Señor con esa pobre gente de la Edad Media? Ellos conocieron de Jesús. ¿Y qué va a hacer el Señor con los africanos? Ellos conocieron de Jesús. El Evangelio se regó en África, en Europa, esas partes. Amén. Ellos conocieron acerca del Antiguo Testamento. Amén. Pero aquí dice ignorantes completamente. Pero como vuelvo a repetir, aquí no hay ignorante. Y como tú y yo sabemos de la palabra, entonces corremos un peligro si no nos acercamos al Señor. Porque ¿cómo nos vamos a presentar ante Cristo? Yo no sabía, las excusas. ¿Están acá escuchando? Recuerda, ayer estábamos estudiando acerca de la excusa que puso Adán. ¿Y por qué comiste del árbol? Y dijo Adán, pues porque mi esposa me invitó a comer. Y le pregunta a la mujer, ¿y por qué comiste tú? Y dice la mujer, porque la serpiente, cada quien deslindándose. Pero en el gran trono de nuestro Señor, ¿a quién podrás acusar? No podremos. Ya el Señor ya dio su vida por los ignorantes, nosotros ya vemos. Habiendo pasado los tiempos de la ignorancia, ahora le dice a todos los hombres, ¿qué dice? Que se arrepiente. ¿Por qué? Porque ya no eres ignorante. ¿Por qué? Decíamoslo otra vez. Lo escuchas en la radio. Lo ves en TikTok. Ahí están las hermanas haciendo video. Lo ves en video en YouTube. ¿Lo escuchas en qué? Yo que sé, una película cristiana. Lees la Biblia. Donde quiera que tú vas, estás escuchando ¿de qué? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. ¿Viste?
Ya no eres ignorante. Ya no eres ignorante. Nosotros somos sabedores de lo que es la Escritura. Ahí en Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, todos, ve usted, qué hermoso que el Señor no, y como ahorita, ¿no? Como decíamos la gente, Israel, el pueblo de Dios. No. Aquí dice la palabra, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Siga leyendo el 10. A ver qué me ayuda. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Síguese ahí todavía. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. A ver, verse. Por eso no hay justo, ¿qué dice? Ni a uno. Todos erramos por nuestra palabra, por nuestros pensamientos, por todo. ¿Ves? Ya no somos ignorantes. Ya no. Vamos a Romanos ahí mismo, pero ahora el capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10. Romanos 10. ¿Sí? Y me decía una ocasión un compañero en el trabajo, porque sabía que yo era cristiano, y me dijo, oye, te voy a hacer una pregunta. Si Dios va a mandar al infierno a las personas, bueno, ayer aclaramos ese asunto, Dios no va a mandar a ninguno, la persona misma se va a mandar. Y me decía, ¿a poco? Dice, porque mire, íbamos pasando en el camino y vimos a un muchachito con síndrome de Down. Y lo digo no en forma despectiva, sino por lo que pasó, y me dice, ¿y acaso va a ser salvo? ¿Dónde entra ese tipo de personas? ¿En dónde entra? En pecado de ignorancia. ¿Me está entendiendo? Porque su cerebro no se desarrolló y todas las acciones que hacen, ¿lo hacen qué? Por ignorancia. Su cabeza sus pensamientos no se desarrollaron bien y todo lo que actúan, lo actúan como infantes. Ellos no pueden hacer diferencia entre la salvación, entre el lago de fuego, y si de repente hay luz, como que se le va porque no coordinan bien, y le digo con todo respeto. Por eso Cristo en la cruz, ¿crees tú que se le pasó algo al Señor? Que cuando llegó allá a los cielos dijo, híjole, se me pasó, y no derramé mi sangre por estas personas. Todo el Señor lo llevó en detalle. ¿Me está escuchando? Entonces no te andes preocupando por esas personas, ya el Señor ya pagó la deuda, por eso dice el Señor, pasó ¿por qué? Por alto. Y mira, preocupándose por otros, y la vida de uno, ¿qué cosa? Nada. ¿Y qué va a hacer con el otro? Porque dice la palabra que así andaba uno de sus discípulos. ¿Y este señor? ¿Y qué le dijo Cristo? Mira, a ti que te importe poco. A ti que te interese tu vida. A ver, vamos a verlo, es en San Juan. Y te regresamos ahí a Romanos, Vamos a San Juan. San Juan, capítulo 21. Y esto es para que nos interese nuestra vida, no la vida de otras personas, nuestra salvación. Juan 21:20. Amén. ¿Ya están todos ahí? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué va a pasar con este? ¿Sí? Y Jesús le dijo, si quiero
que Él quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué cosa? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme, es lo que le está diciendo. Está viendo. Y eso es lo que ha pasado, que las personas creen que porque una pregunta están cuestionando, ya se sienten los más sabios, y que han derribado toda la doctrina que el Señor fundó desde antes de la fundación del mundo por preguntas tan simples, tan sencillas. ¿Y qué va a pasar con Juan? Él dijo, Señor, ¿a ti qué te importa? Tú encárgate de tu vida y yo sabré qué hago con él. ¿Me está entendiendo? Entonces deje de estarse preocupando que, ¿y mi tatarabuelo? ¿Y mi abuelita? ¿Y los mayas? ¿Y los aztecas? ¿Y los egipcios? Esos fueron uno de los que más conoció de la Torá, del Antiguo Testamento. ¿Y qué va a pasar con los babilónicos? ¿Qué va a pasar con los mesopotámicos? Tú no te preocupes ni te interesa, son gente que ya vivió hace tiempísimo. ¿Qué dice el Señor? Preocúpate por ti, tu vida. Amén, hermanos, sí estamos acá, pero hoy estamos aclarando que esas personas que vivieron en ignorancia, mira, ¿sí? Pero, ¿por qué preguntó Juan? ¿Mande? ¿Por qué preguntó Juan creyó? Ah, no, porque cuando, ahí dice el 20, vamos a leerlo. ¿Quién lo lee, por favor? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ahora lea el 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Amén. Cuando el Señor resucita, le dice a Pedro, sígueme, porque a él le encomendó la iglesia. Fue el primer pastor, no el primer papa, el primer pastor. Y le dice a Pedro, sígueme. Pero Juan se pegó también ahí, o sea que estaba siguiendo al Señor. Y Pedro dice, ¿y este qué? Y le fue que dice el Señor, bueno, él es punto y aparte, o sea, a ti te estoy encomendando que te hagas cargo de la congregación. Amén. Entonces, a lo que vamos con esto es que hay veces que nos interesa más la vida de las otras personas, como decíamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos? Ahora, hay veces que cuestionan, hermanos, unas cosas. Y fue salvo el presidente que se murió, y fue salvo el artista que dice que unos ya vieron a Selena quemándose, puras tonteras. Jenny Rivera, ¿a usted qué le interesa? Su familia está recibiendo regalías y usted preocupado si está quemándose o está en el cielo. Son cosas que ni nos importan. ¿Me está entendiendo? Ya murió, ya. Aquí dice, tú sígueme. Y este que nos está siguiendo, mira, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que él esté hasta que yo regrese, ¿a ti qué? ¿Nos debe de interesar cuál? Pero es que el de allá, el vecino es cristiano y vive como pagano. ¿A ti qué? Tú sígueme. ¿Está entendiendo? Pero es que mira qué pasó. ¿Y a ti qué? Porque muchas veces lo que ponemos como pretexto, ¿sí o no? Pero es que mira, es que era cristiano, es que era cristiana, y por eso ya no voy. Oh, qué cosa. Pues tú no vas a pagar los pecados de él. Tú no vas a pagar los pecados de ella. Tú sígueme. Tú no eres ignorante. Hay gente que dice, no, para estar así, mejor no. Ay, ¿qué crees que el Señor va a decir? Bueno, por decir así, directo al cielo. No. Aquí los únicos que tuvieron libertad de entrar así, ¿quiénes? Los ignorantes. Ignorantes. Fíjate, todas esas áreas cubrió el Señor. No te preocupes. No te preocupes. Todo está cubierto. Amén, hermanos. Entonces a mí me da a veces risa cuando se paran en TikTok las personas y dicen, a ver, esta pregunta, y esto. Les decía, quieren derribar una doctrina que Dios ha fundado. No lo fundó Pedro, no lo fundó la Iglesia, el Vaticano, no lo fundó los judíos. Cristo mismo fundó. Con preguntas tan sencillas, ¿no? Amén, hermanos. Muy bien. Ahora, esta es una respuesta fuerte para todos. Porque cuando algo grave, y lo digo, siempre lo digo con todo respeto, cuando alguien de nuestros seres queridos muere, viene a nuestro corazón un dolor muy grande. Y sucede una guerra en los pensamientos, no se sabe ni qué hacer. Y una de las cosas que llega es, ¿y fue salvo?
y se fue al cielo. Y a veces me preguntan, ¿y se fue al cielo? Pero yo no estoy allá en la puerta. ¿Están entendiendo? Porque luego viene uno y fue salvo. Hermano, pues yo estoy también luchando. ¿Me están entendiendo? Aquí las Escrituras dicen que la persona que, si fue ignorante, ¿qué cosa? Libre. Pero si conoció del Señor, vino a la iglesia, le regalaron una Biblia, tuvo en sus manos un folleto, escuchó la predicación y nunca le interesó, no es ignorante. ¿A dónde cree que se fue? Saque su conclusión. No me diga nada a mí, saque su conclusión usted. ¿Cómo va a decir? ¿Y dónde estoy? Eso es lo que hace un ignorante, ¿no? ¿Y dónde estoy? No conozco este lugar. No, una persona que conoce ya sabe hacia dónde es su rumbo. Todos los que están aquí, desde el más chico hasta el más grande, ya no es ignorante. Sabe hacia dónde va. Amén, hermanos. ¿Ve usted cómo vino el Señor a quitar ese argumento que tal vez muchos teníamos? ¿No cree usted? Entonces, ayer tratábamos el asunto también de que por mi papá, por mi mamá, que no sé qué. No, tú no eres ignorante y punto, ya. Ya estás viejo, ya estás grande. Tu papá aparte, tu mamá aparte, tu vida es distinta, dice Ezequiel 18. Si el padre fue un terrible y hizo cosas malas, pero el hijo se aparta, el hijo será salvo. Y si el padre fue bueno, fue una persona que le estuvo llamando la atención, lo corrigió, le dijo lo correcto, y el hijo hace todo lo contrario, el papá será salvo. ¿Viste? Ya deja de estarse preocupando por cosas pasadas. Debemos de interesarnos por nuestra vida, hermanos. ¿Acaso no les interesa lo que viene a futuro? ¿Qué piensan que siempre vamos a estar acá? En 30 años, ¿quiénes van a estar sentados aquí? En 30 años. Yo todavía tengo 41. A las 12 cumplo los 42. En 30 años, ¿quién va a estar sentado ahí en tu lugar? ¿Quién va a estar sentado ahí? ¿Quién va a estar tocando la guitarra en 30 años? ¿Quién va a estar predicando? ¿Se ha puesto a pensar o no? ¿Y para dónde vas? ¿Viste? ¿Cómo ven? Eso es lo que nos debe de preocupar. Deja de estar pensando tonterías, que el mundo esto, es que cada gente, vivimos en la Matrix, que cómo salimos, puras tonteras que ha salido ahorita, que vámonos fuera de la Antártida, que cada cosa que se ponen a hablar. Nuestra salvación es lo que nos interesa. ¿Quién va a estar sentado en estas sillas? ¿Están escuchando? ¿Quién tocará la guitarra? ¿Quién estará dirigiendo la alabanza? ¿Estarán nuestros hijos? Oremos para que ellos estén nuestros hijos, estén nuestros nietos. Pero si nosotros no estamos, ¿a dónde estaremos? Y ahí no podrás decir, no sé dónde estoy. Te predicó que si no aceptabas, venías ¿a dónde? A la cárcel espiritual, no al infierno, no al fuego eterno. ¿A dónde? A la cárcel espiritual, reservado para el juicio. ¿Viste? Y no vas a decir, ¿y después de la cárcel a dónde vamos? No, ya sabes que va a un juicio ante un trono. ¿Viste? No hay ignorancia. Yo les decía a los hermanos cuando salimos, y aunque ignores el cielo, digas, ni lo voy a mirar, de todo modo el cielo está sobre tu cabeza. Igual así la palabra. Aunque hoy salgamos, ignoremos, de todo modo ya escuchaste, ya fue escrito en el libro, en tu libro, ¿a qué viniste? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué? ¿Cuántos? 13, ¿no? ¿O 12? 12 de octubre. ¿Qué es lo que estabas haciendo aquí? ¿Viste? ¿Amén? ¿Despiertos o no? ¿Preguntas? Romanos capítulo 10. Romanos 10. Versículo 16. Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. ¿Cómo vas a tener fe? ¿Cómo vas a creer en Jesús si no vienes a la iglesia? Solamente es por medio de escuchar la palabra de Dios. 18.
Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra, su palabra. ¿Hay ignorantes o no hay ignorantes? Muy poquitos. Se pregunta el profeta en el 18, pero digo, ¿acaso no han oído? ¿Y qué contesta? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz, el evangelio, la voz de ellos. Y hasta lo más, al último rincón de la tierra, sus palabras. ¿Dónde están los ignorantes? ¿Dónde? Yo creo que ahorita si hay ignorantes, están en el vientre de la mamá todavía. Si hay ignorantes, están en el kinder todavía, pues son nenes. Ahí está la nena, mira. La nena es ignorante, porque ignora. ¿Me está entendiendo? Ahí está la respuesta. ¿Para dónde van los niños? ¿Están escuchando? ¿Y dónde se van a ir los niños si se mueren, si no fueron bautizados? ¿Qué nos están escuchando? ¿Que Él murió por cuál? Por los pecados de ignorancia. ¿Y esa nena? ¿Cómo llama la nena, hermana? Miley, ¿qué? Yaretsi, Miley. ¿La nena conoce del Evangelio? ¿La nena qué es? Ignorante. ¿A dónde se va la nena si, por ejemplo, si llegara a suceder algo grave? ¿A dónde va? ¿A dónde va? A los cielos. ¿Qué nos está viendo ahí? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muero por los ignorantes. ¿Vio? ¿Resuelto el problema? El Señor no deja, pero nada por ahí. Todo, ¿qué? Minuciosamente lo fue cubriendo. Para todo. ¿Sabes qué? Para todo hay respuesta. El problema es que como no te gusta acercarte a escuchar la palabra del Señor, por eso que muchas veces decimos, ay, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con el otro? Y mejor escuchamos a quien dice, es que la Biblia es un libro inventado por los americanos, por los judíos, por Pablo. Pablo inventó el cristianismo, bla, 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 y nada más repetimos como loro. Sí es cierto, y nunca se acerca a decir, oye, ¿por qué esto? ¿Vieron? ¿Acaso el Señor dijo, bueno, morí en la cruz, y los nenes? ¿Qué va a pasar con los nenes que perecen en el vientre de la mamá? Híjole, no, otro sacrificio, porque no supe. Todo lo cubrió Él. Yo le decía, a usted no le puede ganar ni una sola. Todo lo cubrió. ¿Cómo? ¿Qué excusa le vamos a poner al Señor? Es que vivía yo, es que dejé la ciudad y me fui hasta el pueblo más profundo. Pero conociste de la palabra, ¿no? Sí. Entonces, ven. Pero no tenía tiempo para ir a la iglesia, pero lo podías escuchar en tu celular, ¿no? Descargar las predicaciones. ¿Qué excusa vamos a poner? Más ahorita que ya hay acceso en todo. Amén. Si han escuchado las predicaciones de la iglesia, han puesto atención. Amén. Escuchen, ahí van los temas, ahí va resueltos muchas preguntas. Amén. 18. ¿Alguien más que lo lea? Si tiene otra versión, mucho mejor. El 18. ¿Tienen otra versión? Pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Ahí está. Yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Siga. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Su palabra ha llegado hasta los confines de la tierra. Ve usted. Es que miren, hermanos, siempre cuando hablamos del Evangelio, siempre tenemos que toparnos contra la muerte. Siempre va a ser así. Y no es que yo quiera insistir en eso, pero es que siempre tenemos que abordar ese punto. Amén. Entonces, cuando ya estemos en la caja, lo primeritito va a ser eso. ¿A dónde se fue? No estaba ignorante. Ni el que estaba en la caja, ni el que está afuera. Todos sabemos hacia dónde. Y hay veces por ¿cómo podría decir? Por no causar dolor, que se dice, está en un mejor lugar. Pero no, tú sabes a dónde se fue. No, el Señor lo tenga, ¿qué dice? En su santa gloria. Amén. Si aceptó al Señor, segurísimo. Pero ¿y si no? En la cárcel espiritual hasta el día. Amén, hermanos.
Entonces, tanto sabemos lo que pasa en esta vida como lo que va a pasar cuando muramos. Todos lo sabemos. No somos ignorantes. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a Mateo, ya para acabar. Vamos a Mateo. Mateo en su capítulo 24. Mateo 24. Mateo 24. Gloria a Cristo. Amén. ¿Estamos? Mateo 24, versículo 8 al versículo 14. A ver, ayúdame. Y todo eso será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces no te preocupes si hay guerra mañana, no te preocupes si cae una bomba nuclear, no te preocupes si cae un meteorito, ahí lo dice. Pestes, hambres, destrucción, enfermedades. El evangelio se tiene que propagar. ¿Vio usted? ¿Qué puede detener el evangelio si fue la orden de nuestro Señor? Se tiene que predicar en todo rincón del mundo. ¿Están escuchando? A veces les digo, hay veces que se andan preocupando por cosas sin sentido. No, que ya viene un cometa, va a rozar la tierra. No, ¿y qué nos va a pasar? No, dice el Señor que vendrá cosas terribles, pero el evangelio va a continuar. ¿Viste por qué cosas te preocupas? ¿Vio? Y que si Rusia y China, y que si los de la India se están levantando y van con potencia con los BRICS, y que si Donald Trump, y que no sé qué, y que el evangelio, ¿qué? Se tiene que propagar. Amén. Lo que nos tiene que preocupar a nosotros es que ya no somos ignorantes. Amén, hermanos. Y ya deja de decir, pues Dios sabrá quién se va a salvar. No, tú ya sabes. Porque ya luego se pone, pues Dios sabe, yo ni me meto en pleito. No, ¿cómo? Ya sabes. Por eso ya no eres ignorante. Es que mira, muchas veces es lo que se argumenta para ya no entrar en esa polémica. Es que todos somos pecadores. Amén, así estoy igual, lo mismo contigo, creo lo mismo. El punto es que ya no somos ignorantes. Eso es lo que yo quiero que entiendas hoy. Y eso te vas a llevar hoy a tu casa. Que ya no somos ignorantes. Conocemos entonces. Amén. Y será predicado, léalo, ¿quién lo leyó ahí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Y será predicado, léalo por último. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Y ya entonces se acabó. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? Buscar del Señor. Amén. ¿Sí estamos acá? Muy bien. Vamos a leer entonces donde iniciamos Lucas 23. ¿Recuerdan ustedes? Por favor, ayúdenme. Léalo, ¿quién lo encontró? Y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Amén. Ahí esas palabras eran para nosotros. No. ¿Para quién era? Para los que no conocieron del Evangelio. Amén, hermanos. Vamos a Zacarías capítulo 1. Ni han encontrado todavía Lucas, ¿verdad? Zacarías capítulo 1. Ya fuimos, ya regresamos. Zacarías 1. Escucha el consejo del Señor,
Zacarías 1. Hay hermano Josué, ayuda aquí el hermano, no sé si ya lo encontró. Zacarías capítulo 1, versículo 4. Ponga atención. A ver, jóvenes, hermanos, hermanas, dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni escucharon, dice Dios. El 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? ¿Ve usted? Se les dijo a los papás, vinieron los profetas, les predicaron. No siempre vas a tener a alguien que te esté diciendo, vamos a la iglesia. No siempre va a estar alguien diciéndote, oye, acompáñame. ¿Me está entendiendo? Porque ese que te está diciendo, hasta te anda empujando, pues, para que entres. Mira cómo hasta para ser salvo eres perezoso. Hasta para entrar por la puerta del redil eres flojo, pues, porque no quieres entrar. Y ahí está alguien empujándote, entra. Y todavía te paras en la puerta. Alguien te está invitando, vamos a la iglesia, escucha la palabra. No. ¿Viste? Dice, esa persona no vivirá para siempre. Y tus padres, lo que se les predicó, ¿dónde están también? Léalo otra vez. Ahora en la otra versión, hermano Epi, por favor. ¿Dónde están ahora sus padres? Desde el 4, por favor. No sean como sus padres, a quienes los profetas de antaño clamaron y dijeron: así ha dicho el Señor de los ejércitos, apártense ya de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero ellos no me hicieron caso ni me escucharon. ¿Dónde están ahora sus padres? ¿Y acaso los profetas viven todavía? ¿Y acaso las palabras y ordenanzas que di a mis siervos los profetas no cansaron a los padres de ustedes? Por eso ellos se volvieron a mí y dijeron: el Señor de los ejércitos nos ha tratado en conformidad con lo que merecen nuestros caminos. Amén. Amén. ¿Estamos? No siempre habrá alguien que te predique. Las cosas cambian. Todo puede dar un giro de un momento a otro. Hoy nos vemos, nos saludamos, nos abrazamos. Tenemos planes para el próximo año, ¿no? Pero cada año trae sus propios problemas, situaciones graves. Amén. Y no siempre te va a estar predicando. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a dar lugar a quien continúe.